En lo alto de la colina había un castillo envuelto en la neblina de la medianoche. Sus torres crujían como huesos antiguos mientras el viento susurraba secretos siniestros. Los aldeanos evitaban el lugar, porque les temían a las sombras que se cernían sobre sus murallas y a los susurros que se oían en la medianoche. Una noche, Valeria, una joven valiente y curiosa, cansada de los murmullos de los aldeanos, decidió desafiar las advertencias y decidió aventurarse en el misterioso castillo. La luna llena iluminaba débilmente el camino y el viento soplaba fuerte haciendo crujir las ramas de los árboles. La joven avanzó con determinación hacia la entrada del castillo. Se encontró con una puerta grande de madera maciza adornada con tallados trincados. Con un suspiro tembloroso, empujó la puerta entreabierta y entró en el vestíbulo. El interior del castillo estaba envuelto en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el eco de sus pasos que resonaban en los oscuros pasillos, mientras se adentraba en la oscuridad. La tenue luz de la linterna que llevaba parpadeaba y creaba sombras que parecían cobrar vida en las paredes desgastadas. Valeria caminó con cautela e ignoró el escalofrío que le recorría la espalda, diciéndose a sí misma que tenía que seguir adelante y descubrir el misterio. Pasó por salones abandonados y habitaciones desiertas, cada paso la sumergía más en la melancolía del lugar. Mientras se aproximaba al corazón del castillo, los susurros se identificaron, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicarse con ella. Subió una escalera a su derecha, se detuvo ante una puerta roja, la única que aún conservaba su color original entre la decadencia del castillo. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento sopló desde el interior y apagó la linterna de Valeria. La sala estaba sumida en una penumbra profunda, solo interrumpida por la luz débil de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. En el centro de la habitación notó un viejo libro grande en el suelo. Movida por la curiosidad, recogió el pesado libro y observó las extrañas inscripciones en las páginas amarillentas que desprendían un aroma a humedad y misterio. Sin pensarlo dos veces, encendió de nuevo la linterna y se puso a leer con un poco más de claridad. El misterioso libro reveló palabras antiguas que ella pronunció involuntariamente en voz alta. En ese momento, lo soltó cayéndose al suelo, liberando una maldición ancestral que yacía oculta en sus páginas. El castillo cobró vida con susurros siniestros y sombras inquietantes que se retorcían en las paredes. Ella, aturdida y temerosa, trató de retroceder, pero las puertas del castillo se cerraron con estruendo, dejándola atrapada en su interior. De las sombras surgieron figuras etéreas que gemían lastimosamente, almas perdidas que vagaban sin descanso. La joven podía sentir la presencia de seres invisibles que la acechaban, susurros de lamentos que resonaban en sus oídos. Desesperada, buscó una salida mientras las sombras se cerraban sobre ella. Al haber escapado de la habitación y bajado rápidamente los escalones de la escalera, en una esquina se encontró con un espejo antiguo que reflejaba su propia figura distorsionada. En ese momento, las sombras se solidificaron y tomaron la forma de las criaturas más oscuras de sus pesadillas. La joven siguió corriendo por los corredores del castillo, perseguida por las sombras que parecían alimentarse de su miedo. Los llantos de las almas perdidas resonaban cada vez más fuerte. Agotada y aterrorizada, llegó finalmente a la puerta principal y casi sin fuerzas logró empujarla y correr rápido hasta adentrarse en el bosque y dejar las sombras y el castillo atrás. Marcada por la experiencia, abandonó el castillo, pero las sombras y susurros persistían en su mente. La maldición dejó una huella en su alma, y la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más delgada. En las noches posteriores, experimentaba sueños inquietantes y el castillo la llamaba repetidamente. Voces de fantasmas resonaban en su mente, agradeciéndole, pero también advirtiéndole sobre las sombras que aún persistían. Decidida a liberarse de esta conexión, Valeria regresó al castillo. Con nervios de acero entró por la puerta principal, corrió por salas y pasillos oscuros, evitando sombras y susurros que intentaban disuadirla. Subió nuevamente la escalera y se detuvo enfrente de la puerta roja, con determinación entró, miró fijo el libro y lentamente se acercó. Sacó una cajita de cerillas que había traído consigo, encendió una y quemó el libro. El libro ardía con una intensidad creciente, iluminando la sala con una luz infernal. Las palabras parecían resistirse a desaparecer, como si la oscuridad que habían contenido durante tanto tiempo se resistiera a ser desterrada. Valeria sintió una presión en el pecho, como si el propio mal intentara retenerla. De repente, un grito aterrador resonó en la habitación, un alarido que no parecía humano.
Las sombras se contorsionaron y retorcieron, formando figuras espectrales que se retiran ante la luz purificadora del fuego. Valeria, luchando contra la opresión, vio como el último rastro de oscuridad desaparecía y dejaba el libro carbonizado en el suelo, llevándose consigo cualquier rastro de oscuridad que alguna vez hubiera emanado de sus páginas. La calidez y la tranquilidad empezaban a regresar, mientras los ecos de los gritos y sombras oscuras empezaban a desvanecerse. Sin embargo, a medida que la habitación recuperaba su serenidad, Valeria sintió una mirada fría posándose sobre ella. Giró lentamente hacia la esquina de la habitación, donde la sombra de una figura se dibujaba en la penumbra. Aunque el libro estaba carbonizado, la oscuridad no había sido completamente erradicada. El silencio se volvió sepulcral, solo roto por el sonido inconfundible de pasos lentos que resonaban en la habitación. Paralizada por la presencia invisible, intentó discernir la forma de la entidad que permanecía oculta en la penumbra. Entonces, una voz susurró desde la oscuridad, un eco suave pero penetrante que envolvía la habitación como una niebla invisible. Valeria, crees que puedes extinguirme con fuego, pero no puedes quemar la oscuridad que reside en lo más profundo. Soy el eco de tus pesadillas, el susurro en la medianoche. Aún decidida, buscó dentro de sí misma la fuerza para enfrentar la oscuridad restante. La mano empezó a temblar y la linterna a parpadear. Miró fijamente la figura que emergía de la penumbra, consciente de que su lucha contra la opresión estaba lejos de haber acabado. La batalla simplemente empezaba, persistía en forma insospechada, desafiando a la valiente luchadora a superar los límites de su propia resistencia. Apretó con fuerza su mano y aguantó fuertemente la linterna, para que no se le cayera. Apuntó con determinación a la oscura presencia, emitiendo una luz tenue pero poderosa que desafiaba a la oscuridad que persistía. Era un último recurso, un intento desesperado de expulsar a la sombra que se aferraba a su ser. La oscura presencia retrocedió ante la luz de la linterna, pero no desapareció por completo, la voz se volvió más fuerte, más amenazante. Tu lucha es inútil y la oscuridad es parte de ti. Una maldición que existió y existirá por siempre. ¿Crees que puedes escapar de tu propio destino? Valeria, aunque atormentada por las palabras que decía, se negó a ceder ante la oscuridad. Con cada paso firme, avanzó hacia la sombra, manteniendo la linterna elevada como su única defensa. La oscura presencia se retorcía y contorsionaba, pero la luz de la linterna parecía tener un efecto peculiar, como si estuviera desgastando lentamente a la presencia. Las palabras amenazantes resonaban en la habitación, pero ella no dejó que su determinación flaqueara. Con cada palabra de desafío, su resistencia crecía. Consciente de la fuerza de la joven, intensificó su ataque, creando ilusiones a su alrededor. Sombras danzaban en las paredes, y susurros malévolos llenaban el aire. Cerró los ojos, concentrándose en su interior y buscó la luz dentro de sí misma. Con un grito de valentía, pronunció palabras de poder y esperanza. La linterna, ahora irradiando una luz brillante y purificadora, repelió la oscuridad que intentaba consumirla. La presencia retrocedió, luchando contra la intensidad de la luz. Valeria, sin embargo, no bajó la guardia. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra la forma oscura, sino también contra sus propios miedos y dudas. Siguió avanzando con la linterna elevada, iluminando cada rincón oscuro de su alma. Finalmente, la oscura figura fue derrotada, desvaneciéndose en la penumbra. Valeria, ahora libre de la maldición que la había atormentado, salió del castillo. El aire fresco del exterior la envolvió, la luz de la luna llena brillaba sobre ella, marcando el fin de la oscura pesadilla. La conexión se disipó y pudo respirar aliviada. A medida que se alejaba del castillo, reflexionó sobre su experiencia. Comprendió que la verdadera fuerza residía en enfrentar y superar los miedos internos. La linterna, símbolo de su valentía y esperanza, ahora era un faro que guiaba su camino. La historia de Valeria, la valiente luchadora contra la oscuridad, se extendió por la aldea. Su historia inspiró a otros a confrontar sus propios temores y a encontrar la luz dentro de sí mismos. Valeria se convirtió en un símbolo de coraje y determinación, recordándoles a todos que, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre puede ser encontrada si se busca con valentía y perseverancia.